exdirector del Centro de Investigaciones de la Salud y Estudios de la Salud, CIES. Así es. Doctor, bienvenido, le damos la bienvenida aquí a Nuevas Miradas. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Dígame, doctor, estamos en una pandemia mundial. Nicaragua no es la excepción, pero entre las anomalías que se perciben en este país, ¿qué gana un gobierno con ocultar cifras sobre esa pandemia, sobre su comportamiento en el país? Eso es lo que queda digamos, en perspectiva, porque no es posible conocer qué es lo que está pasando hasta que no den la información. Es decir, desconocemos la situación real como para poder asumir cuál es el propósito. También pudiera esto ocultar de que hay un déficit de pruebas. Aquí lo fundamental, Ramón, es la aplicación de las pruebas. Estas pruebas existen, hay capacidad para aplicarlas, eso nadie lo puede decir más que el gobierno, ¿verdad? Dicen Sí. que están haciendo pruebas, está bien. Hay una necesidad de que el gobierno informe cómo estamos, cuál es la situación real, que lo haga en base a evidencia. Por el tipo de enfermedad tiene que ser una evidencia basada en pruebas realizadas, en la experiencia también, y qué bueno que tenemos la experiencia de países cercanos y lejanos, países que han tenido éxito, países que no han tenido tanto éxito. Hay países que ya están decretando el fin de las medidas, como por ejemplo Nueva Zelanda. Tenés países con una mortalidad bajísima, como el caso de Costa Rica, entonces tenés dónde aprender, ¿verdad? Pero todo eso es posible cuando puedes comparar, y en este caso no hay datos. Decía un colega epidemiólogo que hacía falta toda la evidencia para hacer cualquier tipo de comentario. La intencionalidad, ya eso es más difícil saberlo. Ahora, la intencionalidad va en función de la misión del Estado a través de lo que es el derecho a la salud, que tiene que ser asegurado por el Ministerio de la Salud. Parte de ese derecho a la salud es conocer qué está pasando, cuáles son las amenazas, la magnitud, trascendencia y vulnerabilidad de esta amenaza, lo cual solo es posible con esa evidencia. Entonces, o haces un círculo virtuoso o haces un círculo vicioso. Claro, es difícil especular sobre el por qué no se hace. Sin embargo, Exactamente. Uh-huh. la ciencia, esto está fuera de lo que indica la ciencia, ¿no? La Eh, ciencia recomienda otra cosa. Sí, es lo que decimos medicina basada en evidencia, epidemiología basada en evidencia, salud pública basada en evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Las que ya están demostradas suficientemente de que te dan la mejor perspectiva del problema de salud que tenés y de la eficiencia con que estás respondiendo, de la eficiencia de la respuesta que estás dando. Entonces vos medís la situación, medís el riesgo que puede haber de actuar o no de actuar, y de actuando con una estrategia, cuál es la respuesta que tenés. ¿Qué tan eficaz es la intervención que estás realizando? Por ejemplo, está claro que el distanciamiento físico es una medida que da muchísimos resultados. Está claro que lo que es el uso de la mascarilla, que al comienzo solamente la recomendaban para los que estaban enfermos. Posteriormente, la misma OMS dijo, pónganse mascarilla a todo mundo. Hay países ya donde, por ejemplo, en Alemania te pueden poner una multa equivalente a $5,000 por no usar mascarilla, estés o no estés enfermo. Al comienzo no conocíamos mucho de esta enfermedad y de la manera como se transmite, cómo se contagia y cómo se puede evitar ese contagio. Ahora que ya sabemos, podemos hacer uso de esa evidencia, porque claro, quien te dice hay que usar mascarilla, estés o no estés enfermo para protegerte, te lo está diciendo porque la evidencia acumulada en el número de casos prevenidos, el número de casos de contagio, te está diciendo hay que usar mascarillas. Los que te están diciendo que el distanciamiento físico es una medida exitosa es porque tienen la evidencia con la cual pueden demostrarte de que es mejor el distanciamiento que dejar que la gente circule libremente. Desde su perspectiva como médico,
¿En qué estado de avance se encuentra Nicaragua? Te repito que el problema aquí es la evidencia, pues, ¿verdad? Si sacás, pues, los que fueron los primeros casos, ¿verdad? De los que son reportados por el mismo Ministerio de Salud, el efecto racimo, el efecto ya de contagio, se tendría que estar expresando. Andan circulando muchas noticias, pero el epidemiólogo verdadero no hace nada con noticias, lo que tiene que verificar. Las noticias Ah, le dan el norte, ¿verdad? sí, El boca a boca que dicen que hubo y todo, eso hay que ir a comprobarlo. ¿Cómo lo tenés que comprobar? Además de la sintomatología, la realización de la prueba. La prueba es la única que te va a confirmar un caso. Mientras no se haga la prueba, son casos sospechosos. Se hace la prueba, es caso confirmado o caso desechado. Entonces volvemos a lo que te decía, o hacemos un círculo virtuoso o hacemos un círculo vicioso. De momento, al no tener todos los elementos, pareciera ser que estábamos en un círculo vicioso. El día de hoy ya anunciaron de que entran en implementación las medidas de distanciamiento social, las medidas de uso obligatorio de mascarillas por parte del gobierno. Entonces estamos saliendo. ¿Qué te puede indicar eso? De que el gobierno considera que ya estamos en una etapa en que es necesario usar todos esos medios de protección. pero yo encuentro una contradicción ahí porque hay instituciones como la Corte Suprema de Justicia que está tomando medidas bastante severas, pues también el Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Estado. Sin embargo, se sigue jugando béisbol, se siguen programando de boxeo. Es decir, ¿cómo entiende desde su perspectiva como médico pues esa contradicción? Bueno, aquí lo importante es verlo desde el punto de vista epidemiológico. Si ya tenés la información, te corresponde también la responsabilidad como ser humano y también como ser humano responsable de otros seres humanos. Pienso que sos responsable de tu familia, sos responsable de las personas que trabajan para ti, sos responsable de un espacio que puede ser una iglesia, puede ser una asociación, puede ser un club en el cual se deben de tomar las medidas. Y te voy a poner el ejemplo también. Los bancos, la empresa privada, desde hace ya 2 semanas, está tomando medidas tales como el distanciamiento, han mandado gente a trabajar a su casa, el uso de mascarillas y guantes obligatorio, están desinfectando la entrada y salida de los establecimientos de la empresa privada. Entonces, cada quien también puede tomar medidas en conformidad al grado de conocimiento que tiene. Yo creo que a esta altura del juego no hay persona en Nicaragua que no haya escuchado de lo que está pasando en el mundo. Yo siempre digo aquel dicho antiguo español de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y si me están Sí. diciendo que es una pandemia y que se llama así porque va a estar en todo el planeta, Nicaragua está en este planeta. Entonces habría que tomarlo en consideración. Diferentes perspectivas, diferentes autonomías, por ejemplo, la empresa privada es enteramente autónoma. La Corte Suprema de Justicia es un ente autónomo, no sé, pues es un poder del Estado y puede hacerlo. El Poder Ejecutivo pues tiene los ministerios y todo y le tocará a él pues tomar las medidas que se deben implementar en caso ya de las diferentes etapas. Vuelvo al problema inicial. ¿En qué etapa estamos? Dame el número de pruebas positivas que han dado positivas, le ponemos de denominador el número de pruebas, de numerador, el número de pruebas total y podemos pasar a conocer una tasa de comportamiento. Entonces, aquí esto requiere de evidencia que, te repito, era un deber del ministerio suministrar, o los partes del ministerio de ayer y hoy son lo más incomprensibles y no sé, pues yo por lo menos no me atrevo a interpretar qué es lo que nos están diciendo. Pero cuando dicen de que a partir del día de hoy está ya orientado a usar mascarillas, distanciamiento social y demás medidas que están tomando desde la misma presidencia de la República, quiere decir que algo está pasando.